Este capítulo es de descripción de los tipos de elementos finitos que se utilizan para modelar un continuo. Los elementos finitos son elementos geométricos, ¿no? Compuestos por nodos y elementos que unen esos nodos. Así tenemos, por ejemplo, los elementos unidimensionales, ¿no? Por ejemplo, de dos nodos, ¿no? Y en medio hay una recta que une esos dos nodos. Podemos también tener elementos de tres nodos, de cuatro nodos, etcétera. ¿Cuándo usar elementos de dos nodos, de tres nodos, etcétera? No es nomás agarrar y utilizar, ahora voy a utilizar el elemento de 100 nodos. No, 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 no. Se utiliza elementos de dos nodos, tres, cuatro, según las necesidades. Por ejemplo, yo quiero modelar los elementos armadura, cercha, entramado. Necesito nada más que un elemento unidimensional de dos nodos. No necesito más. ¿Por qué? Por los grados de libertad con los que cuenta ese tipo de estructura, ¿verdad? Tiene un grado de libertad, que es el desplazamiento, y no hay más. Entonces no necesito más que un elemento unidimensional de dos nodos. En cambio, si estuviese analizando un elemento a flexión, un elemento viga, es probable que necesite más de dos nodos. A ver. Esto no significa, jóvenes, no significa lo siguiente. Yo quiero modelar un elemento armadura, ¿no ve? Y tengo una viga, una barra que trabaja a carga axial. No significa que yo esa barra la pueda dividir en elementos más pequeños. Eso no es lo mismo que decir voy a modelar utilizando un elemento unidimensional de dos nodos. No es lo mismo. Son cosas distintas. Lo que has hecho es particionar tu barrita en varias otras barras más pequeñitas. Nada más. Puedes poner 100 nodos ahí, ¿no? 100 puntos. Lo único que has hecho es subdividir en varios elementos armadura. Pero el análisis va a seguir siendo para una barra con un grado de libertad por nodo. ¿De acuerdo? Bien. También existen los elementos bidimensionales. En ellos hay de todo estilo y forma.
Los iniciales fueron los elementos triangulares y en específico este elemento que ya lo hemos estudiado en el método directo, el elemento triangular CST. ¿Qué quiere decir CST? Significa triángulo de deformación constante. En inglés. Por ejemplo, se puede usar en placas delgadas sometidas a tensión plana. ¿Qué es tensión plana? ¿Qué es tensión plana? ¿Qué es tensión plana? Ese es el problema, porque a ustedes les dan simultáneamente las dos materias, ¿no? Mecánica del medio continuo y elementos finitos. No puede ser eso, jóvenes. Mecánica del medio continuo es la primera parte de elementos finitos, o sea, uno sin el otro no funcionan, tienen que estar casados. El método de elemento finito tiene dos formulaciones. Una formulación fuerte, se llama así, y la otra formulación débil. La formulación fuerte es la formulación de los modelos matemáticos en derivadas. Eso es mecánica del medio continuo. Y la solución de esas ecuaciones diferenciales en derivadas es la formulación débil. Y a eso le llaman elementos finitos, el método de elementos finitos. Entonces, por eso digo yo, ¿qué es tensión plana? Y hasta no saben por qué varios, no muchos, porque no han visto todavía mecánica del medio continuo, no han visto. Están viendo las dos cosas juntas. Bien, pero si tuviésemos un comportamiento bidimensional en tensión plana, pero por carga perpendicular al plano medio, el elemento triangular LST, que es triángulo de deformación lineal, y este tiene 6 nodos. O podríamos estar hablando del elemento triangular QST, triángulo de deformación cuadrático. Este tiene 10 nodos. En los nodos están las incógnitas, ¿verdad? Por ejemplo, en los elementos lineales decía yo
el elemento armadura. Entonces, el nodo 1 y el nodo 2 de esta barra tienen un grado de libertad, el desplazamiento. Ahí están esas son sus incógnitas nodales. Aquí tenemos en el triángulo CST, tenemos dos incógnitas nodales, por nodo, ¿no? Los desplazamientos en X y en Y. Aquí, en el triángulo A, vamos a tener desplazamientos en X, en Y, en Z, ¿verdad? Y además rotaciones. Peor en el triángulo de deformación cuadrática. De acuerdo al comportamiento mecánico y las incógnitas nodales, se utiliza uno u otro elemento. Pero hay otros elementos también con más nodos. Por ejemplo, el elemento triangular cúbico y de cuarto orden. El cúbico tiene 15 nodos y el triángulo de cuarto orden 21 nodos. Eso se usa de acuerdo a las incógnitas nodales. Por ejemplo, este elemento triangular de 21 nodos, yo no sé en qué se usa, no sé en qué problema se usará, no sé. Aún el de 15 nodos, no sé. Bien, pero también están los elementos rectangulares de 4 nodos, como este. Podríamos utilizar en tensión plana, por ejemplo, también esto, o en deformación plana. ¿Qué es deformación plana? Por favor, estoy diciendo los que se han matriculado, no como se ha pedido corregir. Primero son los apellidos y luego los nombres. ¿Qué es deformación plana? Deformación plana. Entonces, jóvenes, para utilizar uno u otro método, uno u otro elemento, quiero decir, debemos conocer el comportamiento mecánico. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuál es su ecuación diferencial que gobierne ese problema? No es nomás agarrar y que meterle, ¿no? Meterle cualquier cosa, no. Nuestro SAP ya tiene sus elementos casi predeterminados, ¿no? En cambio, el ANSYS no.
El ANSYS tiene una librería de la cual tú puedes escoger el elemento con el que vas a resolver tu problema. Tú escoges. Bien, ahí está el elemento rectangular de 4 nodos que puedes resolver problemas de tensión plana o deformación plana. Tenemos otros elementos, también rectangulares, que poseen muchos nodos. Muchos nodos. Cuando los nodos están en los bordes y adentro del elemento, ese elemento rectangular se llama de Lagrange. Cuando tiene muchos nodos en los bordes e inclusive dentro, se llama elemento rectangular de Lagrange. Y ahí tienen. Copiarse, por favor. También hay elementos así rectangulares que tienen muchos nodos, pero solo en los bordes, adentro no. Esos elementos se llaman serendípitos. Aquí están.
Hay elementos cuadriláteros que pueden, como este, por ejemplo, este trapezoide, ¿verdad? Estos son muy útiles y pueden ser formados a partir de triángulos, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen en la figura inferior varios cuadriláteros que pueden ser divididos, vamos a decir, en triángulos. Les vuelvo a repetir, los elementos se utilizan de acuerdo al fenómeno que queremos resolver. No es nomás meterle cualquier elemento, no. También se tienen elementos curvos, planos, como estos elementos. A veces se tienen formas geométricas curvas, entonces es mejor, digamos, mm, asimilarlas, aproximarse a esas curvas con elementos curvos. Claro que la complicación en la solución es un poquito más que utilizando elementos planos, ¿verdad? Sin embargo, podríamos discretizar utilizando triángulos o estos cuadriláteros cada vez más pequeñitos, ¿no? Para aproximarnos a una curva, ¿sí? Eso se puede y funciona. Claro que si dominas las curvas, belleza, excelente. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Bien, también están los elementos finitos tridimensionales. Tenemos el tetraedro de 4 nodos, el inciso A, el elemento ladrillo de 8 nodos, que nosotros utilizamos bastante, el elemento hexaédrico arbitrario, también de 8 nodos, y el elemento curvo tridimensional cuadrático, el último.
Ahí está. Bien, algunas cositas más, como que nodos. ¿Qué son los nodos? Son los puntos de los elementos finitos seleccionados, en los que se encuentran las incógnitas básicas. Para nuestro caso, por ejemplo, los desplazamientos, ¿no? Bien, las incógnitas que se encuentran en los nodos se, son determinadas usando las funciones de aproximación, funciones de forma, funciones de interpolación o funciones test. ¿Qué significa eso? Significa que esas funciones de interpolación son prácticamente la solución del problema. Involucran las incógnitas nodales. ¿De acuerdo? Bien, hay dos tipos de nodos, los externos y los internos. Los externos están en los bordes de los elementos o en la superficie y se conectan con otros elementos. Los internos se encuentran dentro del elemento finito y no se conectan con otros. Se utiliza para satisfacer un requerimiento que se llama el requerimiento de isotropía geométrica de las funciones de interpolación o invarianza también se llama. ¿Qué es la invarianza? La invarianza es cuando tú haces una rotación de ejes, por ejemplo, y el problema no cambia debido a esa rotación de ejes, a eso se llama invarianza o isotropía geométrica. Por ejemplo, si yo tengo una esfera en el sistema X, Y, Z, en un sistema rotado, el ángulo que quieras, X', Y', Z', ¿dejará de ser esfera? ¿Se convertirá en otra cosa? No, sigue siendo esfera. Se cumple la isotropía geométrica o invarianza. Bueno, existen también los nodos primarios y los secundarios. Los primarios se encuentran en las terminaciones de los elementos unidimensionales, por ejemplo, o en las esquinas de los elementos bidimensionales y tridimensionales, mientras que los secundarios se encuentran en los lados de los elementos. Entonces ahí tienen una grafiquita, voy a exponerla completamente para que se copien y, bueno, tengan mejor idea. Los dejo copiándose.
incógnitas nodales. ¿Qué son? Podemos decir son los grados de libertad por cada nodo de un elemento finito. Por ejemplo, en elasticidad son los desplazamientos y rotaciones nodales. Los problemas que involucran únicamente desplazamientos se conocen como problemas de continuidad C0. Problemas que involucran además rotaciones, o sea, deben tener continuidad no solo entre los desplazamientos, sino también las rotaciones. Se conocen como problemas con continuidad C1. Ustedes saben que la primera derivada me define la rotación. Problemas con derivadas de segundo orden se conocen como problemas con continuidad C2. Y en general se tienen los problemas con continuidad CR. Bien, un poquito sobre los sistemas de coordenadas. Tenemos las coordenadas globales. Fijarse, aquí tengo un elementito lineal de 3 nodos referido al eje X global o esta cercha que está referida al plano, a los ejes X y Y. Los ejes X y Y son coordenadas globales. Pero, por ejemplo, si yo analizo solamente el elemento 1, formado por los nodos 1 y 2 de esta cercha, entonces puedo analizar en su propio sistema de coordenadas, así uno inclinado, uno rotado, quiero decir, serán coordenadas locales. Igual el 5, por ejemplo, el elemento 5, o el 7, o el 12, o cualquiera. Si analizo uno por uno, lo haré según un sistema de coordenadas locales. Ahí está, fijarse. Y existen otro tipo de coordenadas en las que, por ejemplo, el elemento 1, va a tener una longitud, no sé, digamos 2 metros, por decir algo. Entonces, yo quisiera analizar este elemento, pero como siendo unitario en las mismas coordenadas, x', y', pero como si fuese unitario, es decir, su longitud, una unidad, 1 metro, puede ser 1 centímetro, no sé. Ese tipo de coordenadas, ¿no ve?
se llaman coordenadas naturales. Porque voy a decir, bueno, en coordenadas locales diré el nodo 1 está en el origen y el nodo 2 a 2 metros. Y si pongo un nodo intermedio, diré el nodo intermedio está a 1 metro. En coordenadas naturales voy a decir el nodo 1 está en 0, el nodo 2 está en 1. Y si pongo un nodo intermedio, diré está a 0,5. O si quieren ustedes así, 0, el nodo 1, el nodo 2, 100%. El nodo 3, 50%. Cuando hacemos uso de ese tipo de coordenadas, esas coordenadas se llaman coordenadas naturales. Entonces, las coordenadas naturales hacen referencia a elementos unitarios entre 0 y 1. Ahí está. Coordenadas naturales permiten la especificación de un punto dentro del elemento por un conjunto de números adimensionales cuyo valor no excede nunca la unidad. Se obtienen por asignación de ponderaciones a sus coordenadas nodales, es decir, este sistema tiene la propiedad de que la iésima coordenada tiene valor unitario en el nodo i del elemento y 0 en los otros nodos. Es un elemento, o sea, se analiza como un elemento unitario, ¿verdad? Que podría tomar este valor menos 1 y 1, ¿de acuerdo? Bueno, y hasta ahí el tema de tipos de coordenadas. Hay otro tipo de coordenadas que no he puesto aquí, pero está en el siguiente capítulo, se llaman coordenadas generalizadas. Y no lo he puesto aquí porque la idea de coordenadas es, aquí tiene un sentido. ¿Cuál es? La ubicación de puntos, ¿no? Sean globales, locales o naturales, nos ayudan a localizar puntos. En cambio, las coordenadas generalizadas no tienen que ver con localización de puntos. No tienen nada que ver. Significa otra cosa. Y eso vamos a mostrar en los siguientes capítulos. Pero por hoy yo creo que quedamos ahí nomás. Por favor, si hubiese alguna pregunta. ¿Preguntas? Ingeniero, ¿en la enumeración de elementos tiene algún orden, algún sentido para enumerar los elementos? Sí. Es mucho mejor numerarlos en sentido de las agujas del reloj o contrario a las agujas del reloj. No es bueno nombrar a la quete como sea. Bueno, la numeración de nodos. Es mejor hacerlo en sentido esto para elementos en 2 dimensiones y 3. En sentido de las agujas del reloj o sentido contrario al de las agujas del reloj. ¿Por qué es eso? Porque al final de todo vamos a obtener una matriz, un sistema de ecuaciones lineales que se traduce en una matriz, ¿no? Y esa matriz normalmente es una matriz
banda. ¿Qué quiere decir banda? Que sus elementos están distribuidos alrededor de la diagonal principal. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hacemos una numeración en sentido contrario a las agujas del reloj o de las agujas del reloj, el ancho de banda se hace más pequeño y eso es bueno. Los elementos que están fuera de ese ancho de banda son ceros. Si nombramos a la quete, vamos a tener una matriz banda, pero con un ancho de banda más grande y de repente los elementos que estén fuera de esa diagonal principal, de esa banda, algunos no sean cero. Entonces vamos a tender a crear una matriz esparsa, se llama así. Y cuando tenemos una matriz esparsa, dispersa, esparcida, es más complicado, lleva más, utiliza más memoria en la computadora, etcétera, etcétera. No se optimiza. Por eso es bueno nombrar los nodos en sentido de las agujas del reloj o contrario a las agujas del reloj. ¿De acuerdo? Inge, una pregunta más. ¿Ya? ¿La numeración de los elementos es indiferente a la de los nodos, igual en el orden? Claro. Pero, a ver, si me fijo aquí en esta cerchita, yo tengo los nodos 1 y 2. No sé, no, aunque no le va a afectar, pero no tiene sentido que yo le ponga como el elemento número 7, ¿no? U 8. No, pues 1, 2, que sea el 1. 2, 3, en lo posible el 2. Y así. ¿De acuerdo? Sí, Inge, gracias. Eso en lo posible, en la medida de lo posible. A veces no se puede, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Muy bien, jóvenes. Entonces, hemos concluido con esto este capítulo y el jueves iniciamos otro capítulo, otro tema.